Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. En esos momentos donde uno cree que no hay esperanza, que nadie está con uno, que tal vez nadie piensa como uno y que muy probablemente el otro, la otra persona, está más distante de lo que uno imagina. Probablemente le hace falta escuchar o consumir, para decirlo en mejor manera, consumir otro tipo de contenidos, otro tipo de alimentos, otro tipo de conversaciones y acercarse un poco más a cada uno desde el otro. Hoy estaremos hablando muchísimo más de este tema con dos maravillosos invitados. Estamos desde Costa Rica y también estamos desde Chile. Entonces hay mucho que conversar. Nuestra primera invitada está desde Santiago de Chile y nosotros súper felices de poderla saludar. Ella es psicóloga, sexóloga y estadística, máster en educación y aprendizaje experiencial, diplomada en estudios interdisciplinarios y psicóloga de las mujeres con énfasis en contextos violentos, consultora en procesos de transformación cultural para el diálogo y la transformación de los conflictos, presidenta de Fundación Coincidimos y directora de Fundación Niñas Valientes. Mi pasión es el activismo sociocomunitario y me encanta construir y sostener espacios para la reflexión y el diálogo, diseñar y facilitar, acompañar procesos para la transformación comunitaria. Nos comparte. Nosotros súper felices de tener aquí con nosotros a Rosa Celedón desde Santiago de Chile. Pero tenemos aquí al ladito en la banca, aquí sentadito también, está Ignacio Dobles desde Costa Rica, profesor emérito, Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica, trabaja con psicología social, política y comunitaria y participa en diversos esfuerzos colectivos en psicología crítica y de la liberación, y ha escrito numerosos libros y artículos sobre los temas de su interés. Uno de los fundadores de la revista de Psicología y Patologías del Capitalismo. Hoy se sientan en esta banca y les damos la bienvenida. Yo soy Jacdi López y les agradezco por estar aquí. Buen tiempo para los dos, gracias por sentarse en esta banca. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que acabemos todos en la banca. Así es. Hablábamos fuera de micrófonos eso, que esta es una banca en la que todos nos podemos sentar. Pues en una banca no hay preferencias. Y por lo mismo traemos este tema que más que un tema de moda, por favor, saquémoslo, decía una compañera, como el tema de moda es ahorita hablar sobre... No, siento que es súper necesario, como lo proponía el profesor Edgar Barrero Cuellar, hablar de lo que a otros les incomoda, porque es algo que nos está cruzando a todos y precisamente obviarlo o ser indiferente a ello es lo que nos está quitando la posibilidad de ser más humanos. Y pues empecemos por eso. Planteaban en el anterior podcast de las psicologías contra el genocidio que las prácticas que tenemos ahorita nos están deshumanizando, especialmente en el mal uso de las redes y de la tecnología. Cuéntenme ustedes qué sienten respecto a esto. Y yo creo que no es un problema de tecnología, ¿no? Yo pienso que hoy en día las tecnologías y las redes sociales han ido desarrollándose y han ido estando al servicio también de una lógica que yo creo que hoy día hay que profundizar en la reflexión, porque siempre hemos dicho un mismo discurso, ¿no? La lógica de la dominación, la lógica del capitalismo, la lógica del neoliberalismo. Bueno, el capitalismo se desarrolla y se multiplica a través de la tecnología también, ¿no? Entonces yo no creo que sea un problema de tecnologías, de redes sociales o de medios de comunicación, sino que cómo hemos perdido como seres humanos la capacidad de reflexionar y de distinguir aquellas cosas que en el contexto de Gaza son humanas o no son humanas. O sea, yo digo que como que las tecnologías para mí han como que han dado paso a que nosotros mismos como seres humanos demos origen a una suerte de ideología de lo humano.
donde ahí estamos de acuerdo o no con una violencia o deshumanizamos o no a personas, pueblos, sociedades, etc. Entonces yo creo que más tiene que ver con, para mí la reflexión debiera estar en el hecho, no la crítica a la red social o a la tecnología, sino que cómo yo como ser humano he desarrollado mi capacidad reflexiva, lo que denominamos pensamiento crítico, etcétera, pero cómo yo he ido generando o conservando una capacidad reflexiva que sea autónoma y que desde esa perspectiva permita una autonomía tanto reflexiva como de acción. Yo coincido con Rosa. Yo creo que no es un problema de tecnología porque la tecnología puede ir en una dirección o en otra, no necesariamente adelante. Un buen ejemplo de eso es como los zapatistas a principios de los años 90 utilizaron las redes y la tecnología a favor de su causa. Y hay otros, ¿verdad? 15M en Madrid, ¿verdad? Etcétera. Entonces no es la tecnología per se, es el contexto y la estructuración de las relaciones humanas en este momento de la humanidad. Y yo creo que un problema muy serio para la psicología es que hace mucho tiempo perdió la costumbre y la necesidad de hacer y ubicar análisis político, ¿verdad?, de su quehacer y de lo que está pasando en el mundo. Ni siquiera lo hacemos en torno a la situación latinoamericana. Y ahora es más grave todavía porque la situación mundial está, y creo que tenemos que reconocerlo muy directamente, está en un momento crucial, absolutamente crucial, que sacude muchos fundamentos de la convivencia que a veces eran ceremoniales o no se ponían en práctica, pero estaban ahí. Y ya ahora no. Por ejemplo, hablamos del terrible genocidio en Gaza, que nos pone ante un reto ético-político clarísimo, ¿verdad? Y es cierto lo que mencionaron. Hay otros procesos muy destructivos en marcha en el mundo. Creo que ayer leía que había 16 conflictos actualmente en la humanidad. Pero la particularidad de lo de Gaza, y que creo que crea un mundo de necesidad de análisis y de comprensión y de actuación, es que muchas de estas matanzas y situaciones se esconden, se invisibilizan. Gaza no. Gaza es un genocidio transmitido en directo, con el mayor cinismo, ¿verdad? Absoluto cinismo, con la impunidad total, con la inoperancia de instancias internacionales como Naciones Unidas o Naciones Hundidas, como dicen por ahí, ¿verdad? Es decir, es otra situación y revela muy bien los poderes fácticos actuando en el mundo y los inmensos peligros que esto entraña. En el caso de la psicología, nosotros hemos propiciado discusiones, coloquios sobre el genocidio y hemos referido, y yo lo hago porque lo he trabajado muchísimo, he dado cursos sobre ello también, la obra de un psiquiatra estadounidense porque está muy avanzada de edad, pero ahí está todavía escribiendo, que trabaja un poco entre sus múltiples contribuciones, un fabuloso libro mucho más reconocido entre historiadores que entre psicólogos y psicólogas, creo, pero que es una investigación que hizo sobre los doctores nazis. Y en su libro él propone una psicología del genocidio que vale mucho la pena, ¿verdad?, investigar y ver de cómo pueden funcionar esas situaciones de atrocidad. Y para no extenderme, solo digo esto. Por ejemplo, si tomamos, aunque fuera la banalidad del mal, el concepto que era un poco complejo de Hannah Arendt, el problema es que las situaciones de atrocidad nunca son banales. Entonces, si alguien pasa por una situación de atrocidad, Gaza es una expresión exageradísima y mayor, ¿verdad? Y ya está, quedó marcado, ¿verdad? Y eso tiene una modalidad de funcionamiento y un ámbito de impunidad total. Sobre todo, no hay que quedarse callado, ¿verdad? Y callado. Ahí hay algo que nombraba la profe Rosa, discúlpame que me refiera así, que es el tema de la superficialidad
a la hora de checar algo, ahora hablándolo en los entornos, también en las personas que nos rodean, esto ayuda también a no poder crear espacios de conversación consigo mismo también, ¿no? Como esa superficialidad de no pensar, ay no, como eso está horrible, ay eso que está pasando, ay no, y obviarlo o ser indiferente a ellos, solo pasar por esa superficialidad de la imagen y de lo que sucede, porque es por donde nos está llegando la información. ¿Qué tanto afecta esto la salud mental y qué genera en nosotros evitar, pero saber que está sucediendo algo en otro espacio? Yo creo que en el tema de Gaza, por ejemplo, hay una particularidad. O sea, Ignacio dice, está siendo transmitido, pero está siendo transmitido precisamente por las víctimas. O sea, estamos viendo un genocidio online, pero transmitido por las víctimas. Si lo miramos desde el punto de vista de la salud mental, es simple. O sea, si yo estoy viendo que una víctima está desesperadamente pidiendo ayuda y nadie la ayuda, evidentemente eso va a tener un impacto en mí. Lo vea o no lo vea, porque es sistémico. O sea, nos han dicho no lo veas para que estés bien, pero yo no lo veo, pero sé que está sucediendo. O sea, no es posible escaparse de la lógica de la violencia. No es posible. Además que tiene características simbólicas de otro tipo que transitan por distintos símbolos y por distintas instituciones o la educación, la forma en que nos relacionamos, el mismo miedo a volver a la casa, estar pensando si Israel terminó o no terminó la guerra, lo que sea. No tenemos necesidad de estar mirando la imagen, ¿sí? Y desde el punto de vista de la neurociencia, el cerebro no sabe lo que es verdad o es mentira. Por lo tanto, desde ese punto de vista, todos los seres humanos ya hemos estado en la guerra de Gaza. Estuvimos en el atentado a las Torres Gemelas, hemos estado en todas las guerras, porque lo vemos en las noticias. Entonces, desde el punto de vista de la salud mental, evidentemente todos los seres humanos del planeta estamos bajo una experiencia de violencia y nuestra salud mental está siendo afectada no solo por esa experiencia, sino que por todas las derivas que tienen las particularidades en nuestros países, en nuestras familias. Entonces, en nuestros entornos más cercanos también, cuando nos confrontamos con nuestras amistades, una cosa súper simple, en la opinión. ¿Opinamos o no opinamos? ¿Queremos opinar o no queremos opinar? Si te vas a comer una bandeja paisa con tus amistades, ¿vas a conversar sobre esto o no? Entonces, no hablemos de política, no hablemos de religión. Todas esas presiones son violencia, ¿sí? La mínima actitud produce una violencia y tú eres sujeto de violencia, por lo tanto objeto de violencia y también eres sujeto de violencia, la ejerces también y de eso tenemos que estar conscientes. Por lo tanto, desde el punto de vista de la salud mental, hoy día para mí la humanidad entera está en una crisis. Le ponemos salud mental la frase cliché, pero tiene muchas particularidades, ¿no? Enfermedades, cánceres, la cantidad de infartos que están habiendo, suicidio, los índices de suicidio, los mismos índices de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿por qué aumentan? Hay ahí millones de violencias que se están expresando. Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a pensar que hay una cuestión global, milenaria, que hoy día está haciendo crisis. Entonces, tampoco catalogar la salud mental como algo nuevo que aparece, porque miramos algo. No, estamos dentro de un contexto general. Y ahí yo quisiera incluir algunas cosas como elemento, el tema del lenguaje. Es lo mismo, ¿no? Seguimos, por ejemplo, ¿cómo nos ponemos a disposición de modificar nuestros lenguajes? Cuando nosotros analizamos el lenguaje, cuando criticamos a los adversarios, usamos el mismo lenguaje del adversario, el adversario usa el mismo lenguaje que nosotros y estamos como en una autoentretención, ¿no es cierto?, que vamos creando los mismos mundos violentos, la misma dualidad, ¿no? Genocidio hemos tenido por montones. La Organización de las Naciones Unidas, si uno lo vive en el contexto histórico, nunca ha cumplido con su rol, ¿no? Nunca ha cumplido con su rol. Tuvimos la guerra de Vietnam, fue no exactamente igual, pero igual de atroz en términos de cómo mandar el Congo, las matanzas del Congo, o sea, el uso del fuego, el uso de las armas químicas. Entonces, Gaza para mí hoy día es como el sumo de la expresión de la deshumanización, pero porque hay un grito desesperado de las mismas víctimas que nos están mostrando lo que sucede y lo que se está haciendo impunemente y a través de las organizaciones que nosotros mismos y mismas hemos dado como válidas. Y eso lo hemos hecho desde un lenguaje, desde un discurso que hemos aceptado o no hemos aceptado. Entonces ahí para mí todo eso está mezclado hoy. No es simple analizar para mí hoy, es una cuestión sistémica, una visión sistémica
académica que nunca hemos profundizado tampoco. Siempre han sido particularidades, objetos, situaciones concretas, específicas, donde analizamos categorías. Yo creo que basta análisis. Creo que el testimonio que dan los brazatíes a través del testimonio de su exterminio, creo que debiera hacernos reflexionar en todos esos niveles. Basta de reflexión, de categorizar, de definir cosas. ¿Cuándo dejamos que aparezca el humano? ¿Cómo vamos a permitir que aparezca el humano? ¿Cómo nos vamos a entrenar en la emoción, en el sentir? Yo estoy de acuerdo de que lo que está en juego aquí es la misma noción de humanidad. Digo, eso es en realidad lo que está en juego. Lleva todo, lleva la noción de derechos humanos, de leyes internacionales, de leyes humanitarias. Todo eso está en una profunda crisis. Pero tengo una pequeña discrepancia contigo, Rosa, porque si uno se pone a pensar genocidios históricos, por ejemplo, el genocidio en Armenia, armenios, eso fue, ¿verdad?, invisibilizado y ocultado en general por mucho tiempo. Los mismos campos de concentración nazis no eran de conocimiento público y había, claro que mucha gente sabía lo que estaba pasando, pero había un intento de ocultar lo que estaba ocurriendo. La misma noción de desaparecido. La noción de desaparecido, como decía Videla, ni está el terrible dictador, ni está vivo ni está muerto. Era colocar el hecho en un marco de ambigüedad que no le daba, ¿verdad?, obviamente alivio a los familiares y que siempre podía argumentarse de que estaban viviendo la vida loca en Madrid, ¿verdad? Es decir, eso. Pero Gaza marca otro momento. Yo no veo al ejército de Israel ni al gobierno de Israel dejando de mostrar lo que hace. Más bien lo hace en nuestra cara. Obviamente que las víctimas y el clamor de las víctimas y sus aliados y aliadas es determinante aquí. Pero hay un grado de cinismo. Digo, el gobierno de Estados Unidos Biden niega la destrucción y la maldad de Israel. Habla de vez en cuando, pero no hace nada, le sigue dando armas, ¿verdad? Entonces el grado de cinismo, o sea, se nos pone una realidad totalmente antihumana, se nos pone en la cara y con el mayor descaro, ¿verdad? Y por supuesto que hay mucha gente en el mundo que felizmente ha reaccionado, ¿verdad? Pero ahí siguen en lo mismo, ¿verdad? Todavía no se han tomado medidas que puedan parar esto. Entonces a mí me parece que eso dice mucho de la época en que estamos. Ya no se oculta. Llegó un momento en los años 90, por ejemplo, con toda la doctrina de seguridad nacional aplicada internacionalmente, como discutía aquí nuestro queridísimo Franz Hinkelhammer, que trabajó tanto tiempo en Chile, ¿verdad? Donde la tortura ya no se ocultaba, ya era abierta. Guantánamo, la participación de psicólogos estadounidenses en los programas de tortura, etcétera. Entonces, yo creo que es otro momento que deberíamos analizar y tratar de entender mucho mejor, ¿no? Profesor Ignacio, esto me hace pensar en esa estrategia del miedo al otro, ¿no? Como de, entre comillas, como mostrar lo que se tiene, las armas que se tiene y que ya no hay miedo a esconderse, pues miedo no, ya no hay necesidad, como que ver esa verdad tan frente a frente empieza a generarle uno el miedo al otro, el otro qué opina, si el otro piensa diferente, ¿será que el otro si me odia me va a matar? Bueno, obviamente yo lo estoy haciendo un poco más gráfico de lo que puede ser el pensamiento, puede ser eso, pero esto es eso, ¿no? Como que no, la guerra, como decía también la profesora Rosa, no es solamente lo que está sucediendo allá, sino en todo el mundo, todo lo que está generando, no querer hablar de eso, pero en sí el miedo a la otredad. Se ve como muy lejano, o sea, para mucha gente eso es otro mundo, otra realidad, no tiene nada que ver, ¿verdad? Y no se presta atención, pero yo creo que creo que tendríamos que meter otro elemento en la discusión que estamos tratando de trabajar y entender mejor, y donde la psicología en los últimos años no ha brillado exactamente, que es que tenemos un auge de la subjetividad fascista, con diferentes expresiones. Por ejemplo, claro que Chile lo vivió, claro que Argentina lo vivió, pero las modalidades y los tiempos son diferentes.
¿verdad? Y estamos ante un auge generalizado de la subjetividad fascista que tenemos que ver con mucha atención, me parece a mí, porque ¿cuáles son los métodos? Los métodos son absolutamente fascistas. O sea, Gaza es simplemente una limpieza étnica a gran escala, ¿verdad? Para apropiarse de un territorio. Esa es mi opinión, no he visto nada que me haga cambiar de parecer, y en el camino se vuelve absolutamente inhumano. Por supuesto que ha habido inhumanidad y destrucción en Vietnam, en África, en América Latina, en muchísimos lugares, pero un poco la manera de enmarcarlo y de entenderlo en el mundo actual es mucho más cínico y mucho más cruel. Porque aunque fuera por apariencias, se hablaba de derechos humanos mientras mataban poblaciones en Guatemala. Pero había ese otro lado de alguna manera. Ahora, por lo menos desde los factores de poder, es absolutamente cínico, absolutamente cínico. Y yo creo que eso obviamente para la psicología es terrible, porque va contra todos los fundamentos de lo que debería ser la disciplina. Es cínico, pero también recuerda las caricaturas que habían y que circulaban cuando Estados Unidos se refería a los japoneses, Sí. por ejemplo. También hablaban de animales, ¿no? Y mira que partió esto con la pregunta de las tecnologías. En ese tiempo no teníamos este acceso tan inmediato a la comunicación, por lo tanto hoy día tenemos la posibilidad de profundizarlo en la mirada histórica. El cinismo para mí ha existido siempre, o sea, hay una película que está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, Auschwitz creo que se llama, donde hay una escena real donde se ve a los aviones norteamericanos sobrevolando los campos de concentración. O sea, los norteamericanos sabían perfectamente que había campos de concentración. Entonces, el cinismo ha existido siempre. Estamos como en una escalada, yo creo que más bárbara, ¿no? Es como la barbarie real, nos puede caer encima, en cualquier momento alguien nos puede matar, ¿no? Sí. Pero seguimos con esta polaridad. Estoy reflexionando, no está muy ordenado mi pensamiento en este minuto porque quiero reflexionar para compartir con Ignacio, pero también cómo empieza a nacer esta polaridad. O sea, Rusia con Norteamérica jamás combatieron, ¿sí? Pero combatieron en todo el mundo. Combatieron en Chile, combatieron en Nicaragua, combatieron en Guatemala, combatieron en el Congo, combatieron en Colombia. O sea, la Guerra Fría estuvo en todo el planeta, ¿no? Estuvo en todas partes. Y ellos no pelearon. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están hoy en disputa también, ¿no? Que están en confrontación? Pero hoy día a mí me insta a pensar más allá, o sea, porque tenemos tan evidente la guerra económica, ¿no? Y los territorios, pero ¿qué hay más allá de eso? Porque si lo pensamos en términos, por ejemplo, de la evidencia del tránsito al cambio climático, podríamos decir, o sea, dejémonos de tonteras, dejémonos pelear por el territorio, que vamos a tener un problema mayor. Hoy día estamos todos inundados en este momento, por ejemplo, ¿no? Hay inundaciones en todas partes, estamos inundados nosotros, tenemos a Brasil, hay lluvias en Europa también, en otras partes de Latinoamérica, en Colombia también hay unos desbordes de unos ríos. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Quién se está manifestando en todas estas expresiones o en esta expresión tal que se convierte en global a través de las redes sociales, que es Gaza? ¿Quién se expresa? ¿Cuál es esa disputa de poder que se está expresando hoy? Yo creo que es un tema que habría que discutir mucho, pero lo que pasa es que vivimos en un esquema de dominación mundial que a veces vemos, que a veces no queremos ver, y que está en crisis. Y yo creo que el hecho de que deja en buena medida de ser un mundo unipolar es un gran tema, un gran asunto aquí. Es decir, y obviamente los factores de poder, por ejemplo, sobre todo Estados Unidos, quieren mantener una hegemonía mundial que no solo es militar, es política, es cultural, ¿verdad? Es de dominio total. Bueno, Chile es un ejemplo claro de lo que hizo Kissinger y todo el gobierno de Estados Unidos con el golpe. Es decir, pero eso un poco está en crisis y empieza a nacer como una especie de mundo multipolar. Eso es decir algo, no es decirlo todo porque hay muchas cosas ahí, pero es cierto. Y decía Gramsci famosamente, ¿verdad?, que lo viejo no ha dejado de morir, lo nuevo no ha dejado de nacer y en el medio aparecen los monstruos, ¿verdad? Eso decía Gramsci. Y yo creo que sí, estamos como en un gran cambio mundial que todavía no es claro y que está sacudiendo muchas esferas. Por supuesto que ha habido de todo. Por ejemplo, mencionas lo que los estadounidenses
decían de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, bueno, habría que ver lo que los japoneses decían de los chinos, ¿verdad? Es la guerra y esas cosas, o de los vietnamitas en la guerra, o de los franceses, ¿verdad? Es decir, siempre, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Estos son factores de poder, como incluyendo Israel, que están llegando como a sus puntos extremos. Entonces muestran su peor cara. Vean la realidad estadounidense, vean las elecciones estadounidenses. Es casi increíble. Si hace 20 años alguien le hubiera dicho a uno que en este momento crucial de la humanidad iba a haber un candidato que bien puede ganar, que ya fue condenado por 34 delitos y que tiene un montón de juicios más, y hay otro que no puede, que anda como zombie, de a quién se lo hubiera imaginado, pero esa es la realidad de ese sistema. Bueno, Milei, sí, Milei hay que analizarlo, pero es uno de esos monstruos, sin duda. Pero ve qué pasa, mi opinión, si puedo, no sé si tenemos tiempo. Mi opinión, yo he trabajado en Argentina, he estado bastante en Argentina, y a mí me parece, es mi impresión totalmente personal, esto no lo he leído nada, ¿verdad? Es mío. Pero Milei, o el fenómeno de Milei, sobre la base de malos gobiernos, ¿verdad?, que no satisfacían a la gente, que había un gran malestar, el gobierno de Alberto Fernández y los anteriores, Milei reúne tres cosas, es como la tormenta perfecta, porque por un lado es todo el sector negacionista, antiderechos humanos, promilitar, que siempre ha estado en Argentina, pero ha sido muy minoritario, ¿verdad? Es decir, y se ve en la vicepresidenta que viene de ahí, está eso. Pero por otro lado están los neoliberales puros y duros, que no necesariamente son negacionistas. Macri, Bullrich, ¿verdad? Sectores empresariales, une eso. Y por otro lado, la beta anarquista argentina. Y yo no digo anarquista por bien, lo digo por mal, ¿verdad? Porque el anarquismo lo respeto, por supuesto, y ha sido importantísimo. Pero es esa idea de que nada sirve, que hay que destruir todo, ¿verdad? Que la motosierra, eso fue muy astuto de Milei. Entonces Milei juntó, por las circunstancias y por los errores de los otros, juntó las tres cosas. Y eso es mayoría, ¿verdad? Eso ganó una elección y ahora sufren todas las consecuencias y hay que ser totalmente solidario con el pueblo argentino porque le está tocando terrible y le va a tocar peor, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que hacer más lectura de lo que está pasando, incluso de lo que puede significar la elección mexicana, ¿verdad? Y muchos otros fenómenos, porque se perdió esa práctica. Porque una de las consecuencias del miedo que mencionábamos, por ahí que mencionabas tan acertadamente, es que ante el miedo y ante la angustia se va cerrando el ámbito de vida, como en la represión, ¿verdad? Ya no hay posibilidad de tejidos sociales, no hay posibilidad de vida social. Entonces se va cerrando y se va cerrando a lo familiar o a lo personal. Y eso es lo que nos está pasando en general. Entonces simplemente no hay mirada más allá, porque lo que tenemos enfrente puede dar cierta seguridad y entonces no se hace ese ejercicio, se ha perdido totalmente. Tan es así que, por ejemplo, solidaridad es una mala palabra, ¿o no? Se convirtió en una mala palabra. Igual también yo pienso que hay que incorporar nuevas visiones, no sé si decirlo epistemologías, pero nuevas visiones que han estado ahí, que han sido criticadas, que han quedado de lado. Por ejemplo, para mí ha sido súper importante incorporar la causalidad circular. Por ejemplo, una mirada con enfoque de causalidad circular nos permite ver también cómo se organizan las lógicas o
cómo podríamos nosotros mismos como ciudadanos en este no tejido social, cómo vamos contribuyendo a que se repitan ciertas cosas o a que la repetición intencionada también permita la planificación del futuro, por ejemplo, y pensar eso también, en la planificación del futuro, ¿no? ¿Qué pasa con el futuro? No, nunca estamos pensando en eso, pero por ejemplo, el otro día vi una noticia, no quiero equivocarme, pero me parece que Alemania decía que tenía que comenzar a planificar ciertos presupuestos para inversión en el desarrollo de armamento, porque, dado sus análisis y la información internacional, les decía que Rusia en el año 2029 iba a tener un poderío de armamento que podía ser peligroso para ellos. Entonces, si lo miramos desde ahí y nos vamos más hacia atrás, en el tiempo de la guerra, de la supuesta, la crisis de las bombas atómicas y la guerra nuclear, Alemania también siempre era el país que estaba quedando como más atrás. Entonces, si uno piensa eso, ¿qué pasa? ¿Es alguien que está instalando esa lógica o es Alemania que dentro de su historia y su memoria y su trauma psicopolítico global está hoy día poniendo ese foco que hace que estemos en esa causalidad circular? Es lo mismo que tú acabas de decir, destruir todo. ¿Destruir todo para qué? ¿Por qué debiéramos estar en un ciclo de destruir todo como el caso de Milei o como el caso de simplemente los derechos que se comienzan a derogar las leyes y se empieza a perder el derecho al aborto en Estados Unidos, se pone en discusión en Francia también, en Italia, perdón, acá en Chile, bueno, ya se acaba de votar no avanzar en una ley de discriminación. ¿Qué es esa causalidad? Entonces se nos van a quitar los derechos. ¿Y a qué vamos a entrar? ¿Cuál va a ser ese nuevo ciclo? O sea, cómo miramos los hechos, cómo miramos los procesos, cómo miramos los ciclos, cómo los incluimos dentro de una visión más sistémica. Banca del Parque Radio. Hemos llegado al corto final porque esto sigue, pero nosotros, y no les había contado, nosotros tenemos una costumbre y es que quien se sienta en banca le deja una tarea simbólica a los oyentes. Entonces, pues los invito a que en menos de un minutico nos cuenten una tarea que puedan ponerle a nuestra audiencia. Yo tuve un maestro al cual admiro y creo que seguiré admirando por mucho tiempo, el doctor biólogo Humberto Maturana, referente mundial, con quien tuve la suerte de especializarme en biología cultural y en la comunicación humana. Llegué a comprender profundamente lo que significa el respeto para la vida. Entonces yo dejaría como el encarguito, la motivación para mirar la historia. Miremos nuestras historias personales, locales, de país, más globales, pero miremos dónde hemos faltado al respeto mutuo. ¿Dónde hemos dejado de mirar a los otros? ¿Cuándo dejé de mirar a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermana, a mi pareja, a mi vecino, a mi vecina, a mi presidente, a la disidencia sexual, a las mujeres, a los hombres? ¿Cuándo dejé de mirar a los pueblos originarios? ¿Cuándo dejé de mirar al mundo árabe? ¿Cuándo dejé de mirar a las distintas culturas? ¿Y qué sé de esas otras personas? ¿Cuánto las conozco? Entonces, mirar la historia para conocernos. Y desde ahí, bueno, pensar cómo me quiero relacionar con mi familia, mi barrio, mi país, el mundo, la humanidad, la naturaleza. Bueno, yo me atrevo a decir, sin ser original, ¿verdad? Decirles, analicemos, organicémonos y luchemos. Y luchemos, porque las buenas causas no se van a defender desde un escritorio, ¿verdad? Ni con buena voluntad de algunos. O sea, estoy pensando de inmediato, sé que ha sido muy complejo, muy contradictorio, pero surge la amenaza de la extrema derecha en las elecciones en Francia. La izquierda se une, están ahí elaborando un proyecto común. Y sin proyectos de humanidad, sin proyectos compartidos, no hay futuro posible, porque como decía Sartre, la ética no se hace solo. Nadie hace la ética solo, en su fuero, ¿verdad? Hay que proyectarse al mundo y por eso yo diría eso. Son tiempos terribles, hay que enfrentarlos.
y hacerlo juntos y juntas. Pues qué belleza y de verdad qué alegría que coincidencialmente terminemos pues como con un fin concreto. Y también en anteriores podcasts hablábamos que los invitados llegaban a esa conclusión, y es que la juntanza es lo que nos salva, la juntanza de todas las maneras. La juntidad. La juntidad, ay qué lindo, profe, listo, la juntidad, ya tenemos ahí otra forma de llamarnos siendo todos uno. Bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo para sentarse en esta banca. Ha sido un gran gusto. Muchos saludos. Sí, ha sido un placer. Vaya muy bien. Sí, saludos Ignacio y muchas gracias por la invitación a Banca del Parque. Agradecemos también el tiempo de ustedes que nos escuchan del otro lado. Sabemos que donde quiera que ustedes están, aquí los pensamos, los leemos. Por favor, escríbanos lo que sea que nos quieran contar, lo que ustedes también opinen. Estamos dispuestos a la juntanza. ¿Cómo es la otra palabra, profe? Juntidad. La juntidad. Estamos dispuestos a ello. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que en la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Jacdy López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.